Bienvenidos a un episodio más de Un Día Sí y el Otro También. Yo soy Cari Delgadillo y como cada semana tenemos invitados súper especiales. En esta ocasión vamos a hablar de un tema importantísimo a nuestro día a día, que es la comunicación, y que no solamente hablemos, sino que podamos conectar con las otras personas. Si este tema lo pudiéramos educar en las escuelas, créeme que cambiaríamos vidas literalmente. Con Manuel vamos a aprender algunos tips, algunas estrategias de cómo puedes comunicarte mejor, conectar mejor y sobre todo verte más profesional. Prepárate para una revelación impactante. En este podcast Un Día Sí y el Otro También, te traemos múltiples invitados que hablarán sobre algo aparentemente simple, pero increíblemente poderoso para generar resultados y alcanzar el éxito en tu vida personal y financiera. Aquí exploraremos una perspectiva totalmente diferente y revolucionaria. Te invitamos a descubrir una nueva dimensión de la motivación. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a tu espacio. Ahora toca de este lado, ya me habías invitado a tu podcast, que la verdad para mí fue un honor estar ahí contigo. Fue uno de los episodios que más me ha gustado que me hayan entrevistado y dije, no, ahora le toca que venga a esta cancha. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, Cari, muy feliz de estar aquí, arrancando el año con todo, un nuevo podcast y gracias por la invitación y sobre todo estoy ansioso de compartir contenido y platicar contigo y que obviamente me preguntes lo que quieras. Sí, oye, te vamos a exprimir aquí para que toda la audiencia conozca un poquito más de tu proyecto, tu metodología, pero sobre todo cómo empezó todo, porque en este espacio de Un Día Sí y Otro También, que así se llama el podcast, siempre nos referimos mucho como al trabajo duro y a la constancia. A diferencia de un día sí y un día a la vez, un día sí y el otro también es como hoy sí, mañana también y continuamos. Y es la única fórmula para llegar realmente a alcanzar lo que queremos. Entonces, platícanos un poquito cómo comienza Manuel a introducirse a la comunicación como tal. ¿Siempre fuiste muy bueno hablando o cómo empieza todo esto? Es muy buena pregunta y de hecho, si nos vamos a la primaria, ¿tú tuviste algún apodo en la primaria? ¿Un apodo? No. Bueno. Solo en casa, pero en la escuela no. Ok. Recuerdo que una vez estaba platicando, ¿no? No me acuerdo en qué materia. Y la maestra nos dice a todos, es que ese niño parece cotorro, se refería a mí. Y de ahí se me quedó el apodo de cotorro. Todos mis correos eran cotorro, tal. Pero era porque platicaba muchísimo. Pero era porque me distraía, era bien vago. Pero desde ahí me di cuenta que me gustaba platicar. Y obviamente ya sobre la marcha lo fuimos canalizando, pero desde ahí me di cuenta que me encantaba la plática. Ahora, ya después no era tan técnico, o sea, obviamente tú puedes tener como la habilidad, pero no significa que seas bueno. Pero desde la carrera me di cuenta que era bien importante, o sea, era algo súper clave. No sé si a ti te tocó en tu carrera que te dieran algo de esto, o sea, de hablar en público, de oratoria. A mí nada, y eso que estudié marketing, imagínate, tío, no fue hace mucho, y yo me preguntaba, oye, si hay clases de inglés, hay clases de cocina, de lo que quieras, pero hablar en público... No es como que hoy vas por la calle y no sé, banco, que veas clase de baile, escuela de hablar en público. O sea, es bien raro. Y yo me cuestionaba, y te voy a ser bien sincero, no sé si te pasó, pero desde la secundaria prepa sí había algo como de debate y así, pero a mí se me hacía súper ñoño. No, y realmente, a ver, yo no recuerdo que te preparaban, o sea, sí te decían, trabaja en equipo y exponer y prepara este tema y todo, pero ¿quién te enseñaba a exponer el tema, no? Claro, y te aventaban. Y a mí se me hacía como que la verdad súper ñoño, pero obviamente hoy digo, no, hubiera empezado desde antes. Yo me iba más por los deportes y cosas así. Y empecé a buscar y la verdad me encantó. O sea, la primera vez que me paré frente al grupo cuando empecé a capacitar fue como una adrenalina. Es como cuando te subes a una montaña rusa Sí. y dices, híjoles, ¿lo hago o no lo hago? Y ya lo haces y te bajas y dices, bueno, estoy vivo, todo bien. Me encantó. Fue como una adrenalina súper positiva que imagino que te pasa cuando te paras frente a un escenario. Pero algo que también siempre digo a la gente, nosotros que nos dedicamos a esto, nos gusta ser el centro de una atención. O sea, nos debe gustar, porque hay gente que le choca, ¿sí o no? A mí que le batalla. Bueno, no me choca, y esto lo digo mucho porque no es como que me moleste y no lo soporte, sino que no es un lugar cómodo para mí, porque yo no me siento cómoda que todas las miradas estén en mí y que todo el centro de atención sea así, pero cuando traigo algo muy interno que digo, es que todo el mundo se tiene que enterar y quiero que tengan este mensaje, me apasiono y como que esa parte se nubla y es cuando salgo, pero yo sí he estado a nada, o sea, a cuestión de horas de cancelar
sabes que ya no voy a poder inventar algo, ya no voy a ir, ya no sé, porque me entra el pánico como escénico, pero una vez que así subo, es como que siento que estuviera sola y Claro. ya pasa, pero normalmente estar con tanta gente y que todo el tiempo te estén Viéndote. viendo no es cómodo para mí. Pero es bien importante, que acabas de decir algo bien importante. Cuando tú conectas contigo, o sea, conectas tus emociones, es lo que te pasa, porque Ujú. te animas y lo disfrutas. Tiene mucho que ver con eso. Pero la otra, que es clave, cuando estás en cómoda, es cuando creces. O sea, no fue cómodo para mí y a veces hay momentos donde es grupos o gente más difícil y siento incomodidad, pero me encanta estar así. Entonces así fue como nació la historia de esto. Obviamente ya me preparé, ya me capacité y me encanta. O sea, la verdad me di cuenta que lamentablemente no nos enseñan esto. Creo que desde Ujú. tempranas edades, no sé, desde niños, que nos enseñaran a hablar, a desplayarnos, a comunicarnos, a tener una comunicación asertiva y sobre todo decir lo que sentimos, creo que sería Ujú. un entorno bien diferente. Es que lo hagas profesional o no lo hagas profesional, es una habilidad porque incluso para las relaciones, pareja, amistades, trabajo, es, oye, yo quería decir otra cosa y se interpretó esto o sea, es el pan de cada día. Y sí, las materias del futuro deberían de cambiar muchísimo en base a lo que sí usamos todos los días. Sí. Pero así como tú dices, a ver, estudiaste marketing y dices, no, no había escuelas para enseñarte a comunicar, entonces, ¿de dónde aprendiste? ¿Cómo te preparaste? O sea, sí había escuelas, pero yo no sabía dónde había. O sea, Ujú. para mí era como algo desconocido. Y un amigo me recomendó varias escuelas, me recomendó Toastmaster, me recomendó varios lugares y fui. Y fue cuando empecé ya a prepararme, o sea, ya formalmente, porque eso tiene toda la vida. O sea, un ejemplo, Dale Carnegie, que fue uno de los pioneros de hablar en público, tiene como desde de los 1920, 30. O sea, sí existía, Ujú. pero yo no, en mi mundo no existía eso. Entonces ya fue como me empecé a preparar y me encantó tanto que me empecé a meter a concursos de oratoria. O sea, me hice súper ñoño para todo eso. O sea, Ujú. le metí a todo lo que pudiera. Sin embargo, también algo que me pasó, no sé a ti sucedido, que me sentía como un poquito descanchado o fuera de lugar. ¿A qué me refiero? La mayoría de la gente con la que yo entrenaba o estudiaba era gente muy mayor. No sé, me Sí. sentía como con mi papá estudiando. No es que esté mal, pero yo como más joven, empecé a los 22 años, me sentía, no sé, decía, necesito un lugar más juvenil. Y ya encontré otros lugares porque te voy a decir una cosa, donde yo aprendí, se hablaba una oratoria súper formal, pero esa oratoria como de antes, Como de de poesía. poesía y, Ujú. no sé qué. Pero estoy chistoso porque yo empecé a adaptarla y luego mis hermanas me tiraban carrilla y decían, ¿por qué hablas así? O sea, sí tuve que tropicalizarla ahora, porque no es como que si, imagínate que estuviera hablando como, sí, Cari, el día de hoy, tú dices, ¿por qué habla así, no? Ujú, Pero ujú. sí tuve que buscar como más acercado a mí para que fuera algo más afín. Porque la verdad te voy a decir una cosa, en ese momento yo invitaba a amigos de mi edad y me decían, qué flojera venir aquí, malamente. ¿Y cómo fue entonces ese momento en que dijiste, lo necesito, lo voy a estudiar, lo voy a hacer profesional? ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo realmente para Manuel? Fíjate, bueno, te decía, en la carrera me tocaba exponer, todo era proyectos de marketing, campañas de publicidad. Entonces, cuando dije, sí necesito más que nunca, fue con un proyecto que la verdad me fue muy bien, que teníamos que exponer teníamos que crear una botella de tequila. Ujú. Pero era toda la elaboración, estuvo súper padre porque era desde la botella, el concepto de marca, el eslogan, pero teníamos que vender el proyecto. O sea, había jueces. Entonces, yo me di cuenta que dije, Speech de esto es, vendedor. esto Ajá. es, esto es lo que necesito porque si el día de mañana quiero vender una botella de tequila, quiero vender una botella de agua, lo que sea, aquí es el secreto, aquí está la magia. Porque me tocó compañeros que a lo mejor tenían botellas más bonitas o a lo mejor le invertías más, pero no supieron vender. Entonces ahí Ujú. me di cuenta que iba por ahí y que si lo desarrollaba iba a ir muy bien. Entonces así fue como ese, dije, aquí está la magia. Pero también algo que me funcionó mucho, siempre estuve en ventas, o sea, siempre he estado en ventas y creo que un buen comunicador es un buen vendedor. Sabe venderse, sabe transmitir. Y yo inicié en los, ¿cómo se llaman? De telecable, bueno, más bien de call center. Yo inicié en un call center hace muchísimo, en la universidad. Y yo vi a un señor, a mí siempre me gusta ver a la gente que tiene éxito, como Ujú. analizarlos, que qué están haciendo bien. Y yo siempre me le pegaba a un señor que vendía, o sea, él te vendía todo. Y un día le dije, oye, pero ¿cómo le haces? Me dice, es que mucho tiene que ver con, sí, labia o la forma. O sea, tiene que ver como que no tengas miedo a hablar a la gente.
y se me quedó súper marcado. Dije, es que va por ahí. ¿Y eso no es mucho personalidad? O sea, que es extrovertido, que su voz es fuerte, que su porte, que tal vez eso ya lo traes. Y una persona completamente lo contrario, ¿podría lograr lo mismo que el superlabio? Es que aquí la pregunta es, ¿naces o te haces? ¿Tú qué opinas? Pues de las dos puede ser, porque puedes nacer con habilidades para hablar, pero si no las profesionalizas o si no las cuidas, pues te puedes desviar. Y una persona sí se puede hacer. Yo ya te había platicado un poquito, o sea, las habilidades que tengo hoy y lo que la gente me dice, wow, Cari es experta. O sea, si, como hace ratito me decía, si me hubiera visto mi mamá a los 5 años, diría, no. No. O sea, todo menos lo que está haciendo ahorita Cari, porque sí las fui desarrollando y creo que lo principal fue el para qué. Exacto. Mira, yo creo que sí nacemos con ciertas habilidades y la personalidad sí, o sea, sí, pero yo creo que todo se puede desarrollar, porque me ha tocado ver casos como el mío, que empecé desde abajo y vas creciendo, o gente que de plano yo los veía y sudaban y lloraban y que hoy se suben al escenario. Yo creo que al final es perderle miedo, pero creo que cuando tienes un objetivo bien marcado y una meta que también lo he visto, por ejemplo, las reinas de belleza, que yo las conozco y más inseguras, con más miedos, pero tiene una meta tan determinada que yo veo el proceso que es así. Entonces yo creo que sí se puede convertirte, pero también tiene muchísimo que ver el por qué y el para qué. Y cuando lo tienes tan definido, créeme que te conviertes, o sea, sí o sí. Entonces al final creo que todos podemos desarrollar las habilidades. Sí es un proceso, como tú decías hace rato, no es magia y esto es de un progreso constante. O sea, la excelencia, un ejemplo, yo me sigo preparando, sigo estudiando porque va evolucionando. Inclusive hasta la Sí. forma de comunicar no es la misma como nos comunicábamos hace 50 años las conferencias a Ujú, hoy. Hoy es ujú. diferente. O sea, siempre tienes que estar como en ese modo de estudiante, siempre. Eso sí, si no, mira, te vas como desactualizando. Y justo que hablas de las reinas de belleza, porque también quería llegar a ese punto, cuéntanos el caso de alguna reina, digo, no sé tampoco cómo empezaste a llegar por ese lado, tal vez fue una recomendación, bueno, ahorita nos platicas, pero igual también cuéntanos el caso de alguna reina que tuvo un cambio impresionante y cómo fue en qué trabajaron más. Mira, todo inició, yo al principio había un concurso, o hay un concurso que todavía existe que se llama Embajadora del Mariachi y la charrería de Cámara de Comercio, donde yo estudiaba, nosotros las preparábamos. Entonces era un proceso donde las preparábamos y conocía muchas. Después, muchas de ellas brincaban como a otros certámenes. Entonces mi primera alumna salió de ahí, que se llama Leslie Díaz, y me dice, oye, ¿sabes qué? Me voy a animar a ser Miss Jalisco, ¿me preparas? Entonces en ese momento dije, lo hago yo, pero fíjate, llegó un poco de inseguridad, decir, mejor lo ¿Seré hago con tan mi bueno? grupo o lo Ajá. hago yo, seré tan bueno. Dije, va, o sea, también influyó mucho mi esposa y le platiqué y me dijo, aviéntate. Entonces me aventé. Entonces ella fue como mi primera alumna. Pero lo más padre, hablando de ella, primero ella tenía que ganar el estatal y lo ganó, o sea, lo fue súper bien. ¿Qué trabajamos? Lo que tú decías, pues mucho el tema de improvisación, ¿qué más? El tener la capacidad de poder responder cualquier pregunta, porque así les preguntan, sobre todo de preguntas de temas actuales, tú Ujú. sabes, ¿no? De feminismo, de calentamiento global, o sea, muchos temas actuales, ellas tienen que tener la capacidad, a lo mejor no son expertas, no van a hacer como una maestría en el tema, pero simplemente tener Algo de algo conocimiento. de contenido y responder bien. Gana el estatal y después gana el nacional, gana una corona y se va a un internacional a concursar como Miss Gran México. O sea, imagínate, Ajá. del proceso cuando yo la conocí a cuando se fue, cambió. Inclusive hoy me ha tocado verla que ya conduce eventos, entonces fue impresionante el cambio. En el porcentaje de calificación del certamen, o sea, ¿qué tanto cuenta la parte de las respuestas? Bastante, hoy creo que un 80 o 90% Sí. influye. No solamente son las respuestas, es que también es como un trabajo. Al final también las entrevistan, o sea, un Ujú. jurado, es una entrevista detrás de cámaras o a puertas cerradas. Después el desenvolvimiento que tienen con las chicas también los cuentan, cómo se llevan, Ya. etcétera. Y ya lo que es la final, la pregunta de la final, que es lo que todos vemos, ya es un porcentaje. Pero creo que la más importante es la entrevista del jurado y complementan, o sea, es que detrás del jurado es como te conozco. ¿Y qué les preguntan?
pues cuestiones como de ti, de qué fue lo que te motivó a entrar a este certamen, qué es lo que, o qué diferenciador tienes, cómo, dime 3 cualidades tuyas, cuáles son los valores más importantes. O sea, más como una entrevista de tu Ujú. persona, pero también mucho sobre proyectos sociales, porque muchas tienen proyectos sociales y tienen que vender el proyecto. Sí, además, eso vas a representar, en teoría también. No nada más representas la belleza física, sino el que eres el estandarte de representando algo en específico, ¿no? Y, oye, una pregunta así más directa. ¿Cuál sería una respuesta correcta y una respuesta incorrecta a lo que es calificado por un jurado de un certamen de belleza? Mira, tienen sus estándares. Al final lo que ellos cuidan mucho es que el contenido sea correcto, que tengan una buena dicción, que tengan una buena modulación, un buen lenguaje corporal. Y en cuanto al tema del contenido, lo ideal es que tenga, o sea, que la respuesta tenga una respuesta. ¿A qué me refiero? Es que muchas veces le preguntan, no sé, ¿qué opinas del amor? Y se van por el contexto y no aterrizan la respuesta, Ujú. por el nervio, lo que sea. Al final una respuesta sería que tenga una introducción, un saludo, que tenga 2, 3 ideas muy concretas y que tenga un llamado a la acción o una propuesta de valor, o sea, algo como una invitación, etcétera. Acá el reto es que tienen 1 minuto, entre Ujú. 30 segundos o 1 minuto. Entonces tiene que ser muy rápido. Pero también una respuesta correcta es que conecte con la gente. Sí. Porque ya no es como una respuesta leída o como aprendida de memoria. Tiene Ujú. que ser muy natural. Entonces tiene que ser muy espontáneo. Y más porque o sea, yo lo veo y su porte es también como muy Barbie, ¿no? O sea, como muy rectas y sonriendo todo el tiempo. Entonces, si todavía la respuesta está muy robotizada, Se ve raro. se ve raro, ¿no? Sí, una respuesta incorrecta es como la que dijo que quién es Confucio y dice que fue el que creó la La confusión. confusión. Ay, sí, es parte histórico de los memes de Eso certamen no de es belleza. una respuesta incorrecta, o sea, no saber ni siquiera lo que estás diciendo o la otra es estar muy nerviosa o simplemente hay personas que contestan 2, 3 palabras. Por ejemplo, ¿qué es el éxito? Ah, el éxito para mí es ser exitoso. Ya. No, esa sería una respuesta no correcta, o sea, sería muy corta, le faltaría más contexto. ¿Qué sería lo ideal de responder cuando no sabes la respuesta? Es que depende, inclusive hasta no sé es válido. ¿Por qué? Porque también hay gente que habla por hablar. ¿No te ha tocado que le da vueltas Sí, a es las... mucha paja y Hay no, al muchas final no es pajas. nada. O sea, yo lo que recomiendo, y es una estrategia, es, a ver, si tú me estás preguntando sobre un tema, el que quieras, no sé, el que te guste, pero yo sé un poco del tema, o sea, yo tengo un poco en mi cancha, en mi contexto, lo que yo puedo hacer es decir, mira, Cari, lo que yo sé Ujú. es esto, esto, esto. Ya lo demás, igual lo investigo, o si quieres, mándame un correo, un WhatsApp y te doy el resto de la información. Ahora, sí recomiendo leer muchísimo, o sea, Ujú. actualizarte, lectura, pero que también la información sea real, porque luego la gente es, oye, ¿dónde? Lo vi en Face. En TikTok. Yo no es que esté mal, hacemos TikTok, Sí. pero entender de dónde sale esa fuente para que tu respuesta tenga credibilidad. Es que ahorita hay mucha información falsa, lamentablemente. Mucho. Y como dices, hay mucha gente que sí se sabe vender y dices, claro, es correcto lo que estás diciendo, pero no sabes de dónde viene. Es como el Wikipedia, ¿no? Que todo el mundo lo saca de ahí. Sí, porque aparte también tu verdad puede ser diferente a la mía. O sea, tú puedes creer una creencia y yo digo, no, yo no, o sea, yo pienso algo diferente. Y ahí, ¿cuál es la diferencia entre contestar yo creo a cuando quieres dejar algo como afirmativo de así es? Mira, tiene mucho que ver las palabras. ¿A qué Ujú. me refiero? No es lo mismo decir yo creo que yo creo firmemente, porque le estás dando mucha Ujú. firmeza. Es como, sí es cierto, Cari, que eres la número 1 en network marketing, creo que sí. ¿Crees? O estoy segura o creo firmemente que sí. Tiene Ujú. mucho que ver la connotación, pero también la forma. Es que mira, cuando nosotros hablamos podemos contestar bajo varias premisas. Yo creo que es una creencia, yo pienso que es un pensamiento o yo siento que Lo es un siento. sentimiento, Ujú. que depende mucho también de tu personalidad. No sé, por lo general a veces las mujeres, tío, también hay hombres que pero hablan mucho de siento que, ¿no te ha pasado? Sí. Es que siento que esto no está funcionando, Eso es... en psicología se trabaja mucho, ¿no? Que Ajá. hables siempre en primera persona Ujú. y no incluyas a otras personas. O O cuando sea, hablas en grupo. Aquí en el grupo sentimos, no, a ver. sí, a ver, ¿tú o los demás? Ajá. Tú la respuesta es darle firmeza a tus palabras, o Ujú. sea, que digas, ok, creo firmemente, estoy seguro, segura, o estoy convencido de. Tiene mucho que ver que no dudes de tu mensaje, porque si no automáticamente es como,
no, ya me dejas como pensando si realmente lo piensas o lo crees. Y si la pregunta es un concepto, ejemplo, si te pregunto, ¿qué es comunicación, Manuel? Ujú. ¿Cómo lo contestaría? Ujú. O sea, con mi respuesta correcta. Ajá. Ok, o Porque sea, tú eres experto en comunicación. sí, ¿Qué? No es diferente preguntar, ¿para ti qué es comunicación? A preguntarte, Manuel, ¿qué es comunicación? Porque es un concepto tal vez ya claro, ya. establecido. Es que Ajá. también el concepto tú le puedes dar tu connotación. Claro, por ejemplo, hay algo que se llama ser ecléctico, no he escuchado hablar esa palabra. Ecléctico es como, leo del tema, o sea, un ejemplo, comunicación, una palabra que puedo tener un concepto mío, puedo tener un concepto de, no sé, a lo mejor de un libro y de otra persona. Entonces, al final yo Ujú, aterrizo mi concepto de qué es comunicación. Obviamente me puedo ir al diccionario y te lo digo ujú, literal, ujú, pero el concepto también tú le das la forma. Por ejemplo, para mí comunicar es más que hablar, más que hablar es comunicar y transmitir un mensaje de una manera asertiva, donde no afectes a una persona, un segundo, un tercero, y que siempre digas lo que piensas y crees. Ese sería mi punto ujú, de decir comunicación. A lo mejor alguien más decía, no, comunicar es hablar, ¿ok? Este ujú. es tu concepto. Pero creo que tú creas el concepto, obviamente que sí esté fundamentado, porque sí Sí. queda como, nos te ha tocado ver conceptos como dices, híjoles, como O no que es no es congruente o no congruente, encaja. Ajá. pero también el concepto tiene que ir congruente con tu persona. Ujú. Eso es bien importante. Sí, yo estoy súper de acuerdo en eso. Y creo que agregarle la palabra para mí, Ujú. aunque sea un concepto, yo lo aterrizo así, se me hace como muy, muy buen tip para eso. Oye, hablando de para ti que es comunicación, tú tienes una metodología que se llama No hables, comunica. ¿Cómo nace eso? O sea, a partir de que se hace como formal y es que es un curso, un entrenamiento, ¿cómo es eso? Mira, el tema de igual, comunicar también tiene un lado de marketing, ¿no? Que buscábamos un título que fuera atractivo, pero que también teniera como esa connotación de, ok, tengo un área de oportunidad, un dolor que hablo, pero no comunico. Ujú, Pero también es como que tuviera que fuera atractivo y que fuera muy pegajoso. Primero como el concepto, el nombre. La metodología es, todo el mundo habla, o sea, todo el mundo habla, 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 pero es cuando realmente comunican. Y lo que buscamos en esta metodología, que la verdad nos ha ido muy bien, la teoría es muy buena, o sea, la teoría de cualquier concepto y cualquier libro y cualquier, es muy buena, pero la práctica es lo que te hace el éxito. Entonces, ujú, más allá lo que nosotros hacemos es, llevamos de la teoría a la práctica y a la retroalimentación. Y así es como ujú, funciona y así es como mejoras, porque no te ha pasado que lees un tema y dices, bueno, sí, pero a ver, ¿en qué momento lo aplico o cómo lo aplico? Allá afuera muchas veces nos enseñan cualquier tema y nos enseñan el qué, ujú, pero no nos enseñan el cómo. O a lo mejor te enseñan el cómo, pero no te enseñan cómo hacer el cómo. ¿Te ha sí, pasado? sí, sí. Y esa es la clave, o sea, es la estrategia, el paso uno, paso dos, paso tres. Claro, depende mucho de cada persona, pero la metodología ha funcionado bastante bien. ¿Por qué? Porque yo busco, más allá de la excelencia, busco el progreso. Y si yo veo que una persona, obviamente hay gente que se estira más, pero el progreso constante es el secreto de esto. Ese es el secreto de mi metodología. Y me ha funcionado muy bien y he tenido grandes casos de éxito, muchos. Y habías dicho, además de certámenes de belleza, que te inclinas mucho por ahí. O sea, yo veo tu contenido y a cada rato estás con una reina diferente. Y también me habías dicho que hasta niños pueden ir, ¿no? Sí, mira, realmente me toca adolescentes, niños, he trabajado también con adultos, pero sobre todo también, como dices, los niños, ¿qué pasa? Creo que a veces no encuentran el camino de cómo comunicarse, por ejemplo, cuando son muy introvertidos, Ujú, o me ha tocado también chavos que tienen autismo, o el caso más así espectacular que me tocó es un chavo que se llama Ricardo, que tiene síndrome de Down. Entonces la mamá me busca, o sea, una amiga me dice, oye, tengo una amiga que su hijo va a ser premiado, un premio muy famoso que es el Adult Horn, va a dar un discurso, ¿me ayudas? Y yo, va, me dice, solamente que hay un tema con él. Y yo, ¿qué? Que no sabe leer ni escribir. Y yo, ¿cómo? ¿En ujú, serio? Dije, mándamelo. Y ya me explicó el contexto de cómo estaba el chavo. Dije, no sé cómo le voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y me empecé a investigar, etcétera. Y mucho lo que ellos tienen es un tema de lingüística, o sea, su lengua no tiene como tanta fuerza. Son muchos conceptos médicos, ujú. etcétera, pero sobre todo lo que yo detecté era falta de De tema vocalizar, tal vez. vocalizar, Ujú, porque ellos como, no todos, pero porque hay como ciertos niveles y características, pero como que la lengua la arrastran mucho, nos ha tocado ver como... ujú, ujú. Entonces con él implementé algo, no lo inventé yo, pero
fue como una mezcla de muchos aprendizajes, que hiciera muchos trabalenguas o que hablara a través de un corcho o a través de que hiciera mucha gesticulación. Y la verdad fue espectacular lo que logramos. O sea, la mamá, el día que el chavo dio su discurso, imagínate, o sea, de antes a ahora, antes no se le entendía mucho. Ujú. Llega la mamá y llorando me abraza y me dice, mi hijo en casi 18 años nunca había podido decir ni siquiera su nombre bien. Y gracias a este entrenamiento, hoy ya pudo hablar mucho mejor. O sea, fue hasta se me enchina la piel Sí. porque fue padrísimo ver el resultado y el trabajo de llevarlo de la mano. O sea, sí se puede, hasta ese tipo de situaciones difíciles, porque al final son músculos y él Sí, se tiene que fortalecen. desarrollar más su músculo de la lengua y de la cara. Y le cambiaste la vida Totalmente, prácticamente. Es que la sí. comunicación, como dices, es todo definitivamente. Ahora, ¿cómo es de diferente o qué cosas hay diferente entre, podemos hablar una por una, entre exponer ante un tema como muy formal, tipo escuela, entre ser speaker, entre comunicar en redes sociales? O sea, al final comunicamos, pero sí son diferentes. ¿Por qué? Porque cuando tú te paras frente a una exposición, a veces ya traes un tema, o la mayoría de las veces ya traes un tema preestablecido y vas y lo dices, o a eso te dedicas. Pero hay gente que es muy buena en la práctica, o sea, en la operación, pero al momento de exponerlo les cuesta Ujú. mucho trabajo, y a pesar de que ellos lo dominan y saben, porque realmente es un tema de enseñarles cómo. O sea, darles una forma a su presentación, enseñarles una estructura. Cuando ya es una conferencia como speaker, acá lo que se puede hacer también es mucho compartir historias, o sea, es una mezcla, porque hay gente que se para y habla 2 horas y no usa ni una sola presentación. Ujú. ¿Te ha tocado? O sea, que fluye, 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 fluye. Acá creo que sí, para ya convertirte en speaker sí necesitas mucha más práctica y yo digo tiempo en escenario. O sea, entre más tiempo estás en escenarios, entre más tiempo estés La con gente, práctica. pero yo le digo que lo hagan de manera gradual. O sea, primero empieza con grupos, no sé, de 20 personas, luego 30, luego ve evolucionando, porque claro, es la sensación de cada vez más grande, bueno, no sé si te Ujú. pase, es diferente, o sea, no es lo mismo un grupo de 20 que un estadio de 1000, 2000 personas. ¿Te ha pasado? Sí, no, Ent- y intimida muchísimo. El escenario, bueno, más bien la audiencia más grande que he tenido es de 1,500 personas en la expo y aunque no me consideraba en ese momento como speaker profesional, realmente me invitaron a hablar de un tema que dominaba, que eran redes sociales, y eso ayuda muchísimo. Cuando eres experto en el tema y lo dominas y, como dices, tal vez ni siquiera necesitas presentación, es un gran paso, que no tuviste que estudiar, ¿no? Pero el simplemente estar ahí arriba te cambia completamente todo, por más que te hubieras preparado meses y meses y meses. Y desde ese lado, entrando un poquito para la profesión de ser speaker, que últimamente, o no sé si yo ya estoy cada vez más involucrada en el medio que todo mundo es speaker o todo mundo quiere serlo, ¿no? Aparte de que se está volviendo un muy buen negocio que he visto. ¿Qué habilidades debe tener una persona para convertirse en speaker? Sí, mira, obviamente hay que tener una preparación previa, una capacitación, puedes tomar muchos cursos o simplemente pues la práctica, ¿no? Porque hay gente que nunca tomó un curso y se para y... Pero la teoría siempre es buena. O sea, me ha tocado a mí al revés, que llegan speakers y dicen, yo nunca he tomado, pero me gustaría saber cómo la teoría. Ok, se Ujú. puede. Pero yo creo que también las habilidades que tiene que tener es mucho conectar con la gente. Tiene que ver cómo estás tú por dentro y más cuando inspiras a las personas. Más cuando tú tienes contacto con gente que tu objetivo es motivar, inspirar, tú tienes que estar muy bien porque conectas con tus emociones y lo transmites a la gente. Sí. O sea, tienes que estar como conocer muy bien y tiene que ver con tu amor propio, tiene mucho que ver con tu autoestima. También creo que ser un buen vendedor, o sea, un gran speaker es un gran vendedor y sobre todo está convencido de su producto, que su producto él es el mismo, ¿cierto? Porque es Sí. el tema de la marca personal. Pero también algo que yo he visto, tener la adaptabilidad. Eso es bien importante. Porque, a ver, tú dijiste, hablo de redes sociales, pero de repente te dicen, ¿sabes qué, Cari? Te vamos a invitar a tal grupo, pero háblanos de este tema. Ahora háblame de aquello, liderazgo, tema Ujú. de feminismo, o tema de mujeres, o tema de cómo crear equipos. ¿Te ha pasado? Tener esa adaptabilidad, decir, a ver, ¿ahora qué creo? Mucho crear. Un speaker crea.
Y algo que a mí me funciona mucho es documentar todo lo que te pasa. Un ejemplo, a lo mejor hoy nos pasa una historia y yo la escribo y la adapto y en mi próxima conferencia la comparto. Eso es algo bien importante porque también hay que conocer a tu audiencia. No es lo mismo a lo mejor hablarle a gente más joven que gente más adulta. A lo mejor no es lo mismo hablar a gente de Perú que de México. O sea, siempre yo lo que me sirve mucho es preguntar. Yo lo que hago es pido un video. Cuando son grupos más pequeños, les hago un cuestionario y les pido que me manden cada una de las personas y ciertas preguntas como qué buscan. O sea, me Ujú. gusta como conocer a la persona a la que le voy a hablar, porque así adapto mi discurso a ellos. Si es un poquito más complejo, o sea, no sé, un escenario más grande, la persona que me invita, yo le digo, a ver, explícame, platícame de ellos, quiénes son, qué les gustan, de qué edad, cuáles son sus Ujú. inquietudes, qué les duele. Y con base a eso, con lo que yo tengo y lo que ellos necesitan, adapto un speech o una conferencia y la gente siente que le estoy hablando a ellos. O sea, es como, Ujú. claro, ¿te ha pasado? Dices, es lo que tienen que escuchar. Entonces, creo que es la adaptabilidad, pero también la creación. A mí me encanta crear conferencias. O sea, todo el Sí. tiempo estoy creando conceptos, pero también evolucionarlos, porque hay que ver hacia dónde va la bola. O sea, un ejemplo, redes sociales. La conferencia que Uy, hice es hace un un... año, a lo mejor hoy ya no es la misma, Ujú. ¿cierto? Entonces, la adaptabilidad, creación y conectar con la gente. Conectar es lo principal, porque uno no se da cuenta lo, lo que puedes impactar. Porque tal vez puedes ver en sus reacciones a personas que están incómodas o a mí me tocó que fui a dar una charla a una universidad. Era la primera vez que conectaba con chavos y yo dije, qué reto tan más Muy. difícil. Y aparte era un auditorio, todo estaba oscuro y entonces había muchísima gente dormida de los chicos, ¿no? Y tuve que sacar mi lado yo de, ay, yo sé que ya está aburrido esto, pero mira, despiértense. Esto que les voy a decir no se lo puedo perder. Así como que saqué una bromilla y como que le hicieron así a los que se estaban durmiendo y por lo menos por un momento se acordaron de mí de algo así. Digo, tal vez a unas personas sí no les interesó, pero lo más importante es a las que sí les dejas algo. Porque por lo menos en mi persona, ¿te acuerdas que te había comentado algo del aha moment? O sea, Sí, cuando hay un despertar y dices, ajá, ya lo ya lo entendí. entendí. A mí me pasó en una conferencia, Claro. escuchando a una persona. Esa persona tal vez ni tiene ni idea de quién soy, ni sabe lo que impactó en mí. Pero en ese momento fue gracias a una frase, cómo lo dijo, que si lloró, que el tema, me hizo despertar algo importante en mí que me tiene aquí. Cuando empecé a descubrir el poder de comunicar desde un escenario y conectar, dije, es que con que impacte a una persona le cambio la vida. Y no es como que, gracias a mí, pero estás poniendo un ajá en alguien para que despierte su mente y ya lo que haga después de su responsabilidad, pero tienes un poder enorme. Y de la misma manera al contrario. O sea, ya si no das el mensaje correcto, también Sí. puedes implantar una creencia en una persona, un mal comentario, algo mal interpretado, tal vez se puede quedar con un concepto diferente. Por eso la comunicación es tan importante. Bueno, ya la veo ahora sí. Cari, dijiste algo bien importante y sí, o sea, tú no sabes, ahorita no sabemos la persona que está escuchándonos y cómo está su estado de ánimo. A lo mejor está triste, hasta a lo mejor está feliz, hasta está motivado, tú no sabes. Entonces, un buen mensaje le puede cambiar a las personas. Tenemos una gran responsabilidad, el tener un micrófono Uy, y un sí. mensaje es una gran responsabilidad y a veces no, hay gente que no lo ve así, pero de entrada sí. Y la otra, somos mensajeros. Al final de cuentas, nosotros compartimos lo que a veces a lo mejor hay gente que no se anima o simplemente no ha encontrado la forma o simplemente no tiene el mensaje. No somos los mensajeros y Ujú. tenemos dones, pero el chiste es saber que el día de mañana tú no sabes, le puedes cambiar la vida a algo para siempre, para siempre. Yo me acuerdo que igual, o sea, yo escuchaba desde muy chico conferencistas y me encantaba y decía, wow, y me motivaba y etcétera. Hoy por hoy nos tocó a nosotros hacerlo. Sí. Pero hay que saber que sí, podemos generar mucho impacto, como tú dices, positivo o negativo, y, y ser muy conscientes. Hay que ser muy conscientes, pero también hay que saber hasta qué punto el impacto puede tener en la persona. Pero el chiste es que no solamente qué impacto, sino también que hay una ejecución.
O sea, que se lleve a la práctica. Ujú. Porque, un ejemplo, me imagino que te pasen conferencias que dices, sí, wow, pero que no solamente que se quede en el wow, sino se quede en En la hacerlo. acción. En El, seguir el proceso de el esa persona. proceso. Yo normalmente si hay alguien que me gusta mucho, pues lo empiezo a seguir si no lo conocía y o sea, me lo devoro, ¿no? O sea, hace esto, esta es su historia, este es su trabajo. Ah, mira, cuando habla así, me lo devoro y si hay nuevos proyectos lo sigo. Para ti, ¿quién es el mejor conferencista o speaker? Mira, hay muchísimos, pero un ejemplo, si yo te pudiera el conferencista más integral, me encanta Obama. A mí Obama se me hace espectacular. Desde el discurso, la forma, su lenguaje no verbal, cómo adapta su mensaje a diferentes tipos de público. Y bueno, claro, él creando historia de ser el primer afroamericano, a mí me encanta Obama. Se me hace de los mejores que yo he escuchado por esa parte, ¿no? Esa parte íntegra. En México me gusta mucho Rodrigo Herrera, no sé si has escuchado el de Shark Tank. Ujú, Se me hace ujú. muy bien, se me hace como muy casual, muy natural, pero con conocimiento. No sé, eso también se me hace muy, muy bueno. Será con los que ahorita te podría decir. En cuanto a mujeres, Michelle Obama también es Ujú. espectacular. Cari Delgadillo también es muy También la han buena. escuchado. Pero sí, creo que sobre todo eso que sean integrales como y congruentes. Porque Sí. digo, hay gente que habla muy padre, pero dices, ah, yo la conozco, o no me cuadra con lo que dice, con lo que hace. Yo creo que también algo importante, si tú vas a hablar, tienes que tener los resultados. Claro. O sea, eso es bien importante porque ya la gente no es tonta y la gente se da cuenta cuando tú dices una cosa, pero haces otra. Y en el caso de ellos, creo que se me hace esa congruencia y eso me atrapa mucho. Y sobre todo también el caso de Obama es cómo conecta con las personas, o sea, Uy, sí. cómo te hace vibrar, o sea, un buen speaker te hace vibrar, te lleva de todo tipo de emociones, te hace llorar, reír, esa es la Y eso clave, también se puede aprender. totalmente. Sí. Sí, Que sí se te digo, a puede. veces siento que es mucha personalidad. Sí, o sea, obviamente hace rato me preguntabas de las personalidades, el carisma, o hay dos palabras, carisma y el ángel, o tener Ujú. ángel. Te ha tocado gente Sí. que dices, es que tiene ángel, y hay Ujú. gente que de plano dices, ah, o sea, sí sabe el tema y todo, pero como que algo le falta. Pero sí tiene mucho que ver y lo ha aprendido como conectarte contigo. Y eso te ayuda mucho a la meditación, el rezo, como le quieras llamar. O sea, la parte espiritual cuando conectas, hace como un clic. Es como que nacen las palabras de una manera, desde otro entorno. Yo no te estoy hablando como desde mi cerebro, sino te estoy hablando como desde la parte, desde Es mi corazón. autoconocimiento. Es Exactamente. autoconocimiento que a mí me pasó en este año justo, que acepté el lado empático. ¿Te acuerdas que te Sí. comenté de mi fórmula? Conecté con ese lado importante en mí, que vive en mí, es mi esencia, es mi ADN todo el tiempo y lo quería dejar abajito, ¿no? Y quería mostrarme en el escenario súper poderosa y guerrera y así. Y sí lo soy, pero desde un cimiento de empatía, ¿no? Hacia otro mensaje. Y hasta que lo abracé, lo tomé, todo fluyó mucho Total, mejor. O cambió, sea, ¿verdad? no me siento forzada absolutamente a nada porque vive en mí y lo porto todos los días, tanto como conferencia, como mamá, como esposa. Ya para cerrar, que no me quisiera ir, pero como te decía, yo estoy en la industria del multinivel, entonces tengo a muchos colegas, líderes, representando a equipos muy grandes y como decíamos, tal vez pueden tener mucha la habilidad teórica, ¿no? O la habilidad de estrategia, pero no todos tienen la habilidad de subirse en un escenario y compartir eso que les ha funcionado. ¿Cuál sería el mejor consejo para ese nicho de líderes para que puedan mejorar su parte de la comunicación en escenario? O sea, el mejor consejo es que se animen, o sea, que lo hagan a pesar de que tengan miedo. Ese al final es eso. La razón por la que nos da miedo hablar en público es que no estamos acostumbrados a hacerlo, simplemente. Pueden ser buenos en ejecución, pueden ser buenos en crear equipos, pero tú no sabes cómo también eso que tú ya has hecho puede ayudar a miles y miles y se multiplica, o sea, mucho más. Yo les recomendaría eso, que se animen a hacerlo. Algo que yo he aprendido es, a ver, si dices, bueno, ¿cómo empiezo? Bien sencillo, agarra el espejo y empieza a dar tus charlas ahí. Tu mejor amigo puede ser el espejo. Y así he conocido muchos speakers, muchos políticos que agarran su espejo y ahí se ponen a practicar. O la otra, agarra tu celular y empieza a hacerlo. Ujú. Pero pueden empezar a lo mejor con sus equipos. Empiecen a hacer sus conferencias con sus equipos y después que los inviten o sea, que no nieguen invitaciones a hablar. Porque estoy Sí. seguro que de repente dicen, ¿y lo hago, no lo hago? Ustedes háganlo. A todo digan que sí. Y ninguno de nosotros empezamos ya perfectos. O sea, empiecen poco a poco
y que se animen, porque así es como van a empezar a ver la evolución y así es como van a empezar a crecer. Y muchas personas es cuando crecen. Me imagino que te ha tocado. Cuando empiezan a hablar, o sea, tiene un equipo y lo he visto en muchos multiniveles, pero lo único que les falta es empezar a hacerlo a masas o a cantidades más grandes. Y se animan, no, se van a los cielos. Yo sí invitaría a la gente, no importa si eres hombre o mujer, no importa si no estudiaste, no pasa nada, todos lo pueden hacer, porque también a veces hay gente que le genera inseguridad. No, es que como no estudié en la escuela, no, todos pueden hacerlo. Si tienes un buen mensaje y estás conectado contigo, créeme que lo vas a hacer increíble. Exacto. Es mucha recomendación que yo hago y trabajo en el equipo. Cuando se sienten inexpertos, les digo, ven y compártenos en un Zoom algo que te haya funcionado. No importa el tiempo, no importa si tu entrenamiento va a 15 minutos o 1 hora, pero tú dominas el tema. Entonces, para mí ese es como el principal. Siéntete cómodo con lo que estás diciendo y no vas a sentirte forzado y al final de cuentas, como tú dices, anímate, ¿no? Manuel, pues muchas gracias por este espacio. La verdad es que aprendimos muchísimo de ti. ¿Y cómo te podemos encontrar en redes sociales para saber más de lo que haces? Claro, de hecho ahorita que decías a todos tus gente de Network Marketing, mándamelos, con gusto nosotros los preparamos. Digo, no importa si nos das en Network Marketing, independientemente a qué te dediques, con muchísimo gusto me encantaría ayudarte. Yo estoy como Manuel Muro A en Instagram, TikTok, estoy como Manuel Muro Cursos de Oratoria en Facebook, para la gente que usa Facebook. Y igual les voy a dejar mi teléfono 333-127-6141, 333-127-6141 y que nos manden un mensaje. Es más, vamos haciendo un reto, que las personas que nos escuchen, que digan, oye, escuché el podcast con Cari, les regalo una evaluación de ellos, ¿les parece? Oigan, buenísimo, sí, para muchas ver gracias. Cómo están y... Muchas gracias por ese regalo, porque sí ayuda, ¿no? Hasta la evaluación. ¿Te acuerdas cuando yo te pregunté, sí, oye, ¿qué puedo mejorar de tal conferencia que te compartí? Y te prometo que esos consejitos que me dijiste y retroalimentación, que yo lo tomo como una evaluación, me hicieron como que darme cuenta en esos puntos que yo los hacía como automático y la verdad sí siento que mejoré mucho. Y lo hice con todo el corazón. Y ya tengo pendiente a irme a un curso contigo también porque siempre hay que prepararnos. Totalmente. Teórica y práctica. De hecho, también les quiero invitar rapidísimo. Tengo un audiolibro que acabo de lanzar que se llama Es Comunicar, es Conectar, que acaba de salir en la plataforma Vic. Si les gustaría, con mucho gusto también manden un mensaje y les mando toda la información porque vamos a lanzar un reto muy padre a través de 10 audiolibros donde va a ser el lanzamiento oficial de este audiolibro. Ah, buenísimo. Ahora sí, para los que no tienen no le gusta leer, pero le gustan los audiolibros o los podcasts, un excelente momento. Manuel está en todos lados. Ahora sí que no hay pretextos. Muchas gracias, Manuel. Cari, muchas gracias por la invitación. Me encantó y nos vemos muy pronto. Ha sido un viaje emocionante y transformador explorando el fascinante mundo de la motivación activa. Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo y si lo hiciste, descarga los episodios para que los puedas escuchar en cualquier lugar. Califica este podcast para llegar a muchas más personas. Nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio.